Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, aconteciendo en su ser siendo un verdadero espíritu de transformación en Cristo, con Cristo y por Cristo. Una cristianización en alma, en mente y en cuerpo, en una unidad universal, única y unigénita en Cristo Jesús como Hijo unigénito del Padre Creador. Pero en una unicidad que no significa uniformidad, sino una única versión que siendo Jesús en espíritu y en verdad, el Verbo, la palabra de Dios, la acción creadora con el Padre Celestial, como Jesucristo sanador, y por la gracia del Espíritu Santo santificador, hace esa transformación en cada ser. En Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Así las cosas, toda criatura, la creación y la cocreación que en gracia de Dios se pueda, se deba y se quiera hacer, porque Dios respeta la voluntad de cada ser, de que es el bien vivir y la bienaventuranza, correcto, a la derecha de Dios, que esa es la conciencia moral, que es en el orden natural, deja la impronta en cada ser siendo un alma, dentro de miles de millones que han sido, que son y que habrán de ser, o que habremos de ser, o que han de ser en lo que se llaman futuras generaciones. Generaciones en el sentido tanto natural, material, carnal, pero también intelectual, mental, racional, y también espiritual, ritual y social, que conecta esos tres niveles de concienciación, cuerpo, mente y alma, pero que en esencia sería a la inversa, porque esa ha sido la intención de Dios siempre, en el amor, en verdad y en justicia, perfecto, santo y justo. Y eso ha querido de todas sus almas, que seamos siendo santos, justos y rectos, como el Señor lo es, lo ha sido y lo será, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que para testimonio de esa sagrada familia, en segunda persona, Cristo, ha sido, es y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. La palabra de Dios hoy, 18 de marzo del año 2023, de manera consciente, coherente y pertinente a la salvación, que es lo que nos ocupa como iglesia, que somos siendo en gracia de Dios todas almas conectadas como esposas de Jesús, el esposo de la iglesia, y empezando por María Santísima, su madre y madre nuestra, en adopción, madre de Dios,
y San José, su castísimo esposo, Padre putativo de Jesús y Padre putativo nuestro, que nos hace en adopción también hijos del Padre terrenal, que ahora es Padre celestial José, como Madre terrenal, que ahora es Madre celestial María, y el mismo Jesús que encarnado en la Santísima Virgen María se hace humanidad siendo divinidad y también terrenal pasa a un nivel celestial. La pregunta es entre ciernes, de lo terrenal a lo celestial, ¿qué pasa entre esas dos bóvedas? Como siempre se ha hablado en el Génesis, la bóveda del cielo desde la creación, posterior a haber creado la bóveda de la tierra con todo lo que contiene, la creación, las criaturas y lo creable por ellas, entre ellas la criatura humana. Pero antes de ello habitó la palabra e insufló Dios y se fue creando todo en esa autoordenación, esa autoorganización, esa autoarmonización. Cuando se nos invita en gracia de Dios, que acontece hoy especial porque amanece un día con mucha neblina, con mucha lluvia, como también fue toda la noche, y con mucho frío. A las 6 de la mañana que se hacía la previa de estos espacios, pues se habrá de poder ver allí, en el caso de su servidor, amigo y hermano en campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si. Lo característico de la adaptación a esas condiciones que llamamos del clima, de los signos de los tiempos, que es el mismo clima, pero el estado del tiempo húmedo, frío, aciago. Ya a las 10 de la mañana en adelante, que se acaba de hacer en gracia de Dios la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amayá, con Fundación Amayá, y por esta Fundación Amayá para la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ECARRAM, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y por tanto también para la Fundación Cambio Gnosis, que Dios mediante en breve también haremos la profundización al tenor de esta, que implica esa tríada, concienciación, conexión y esa coevolución, que acontece en su centro, en su articulación, en su centrífuga o en su punto de convergencia vinculante de las fuerzas del amor en Cristo, como un proceso. El amante Dios, el amado Jesús, su Hijo unigénito, y el amor, el Espíritu Santo. La versión que siempre ha establecido, declarado, prefigurado Dios, como Sagrada Familia, siempre actúan uno y trino, es el amor. Como tal es un proceso, es un continuum, es un devenir que es cíclico, múltiples ciclos, iteración y reiteración. Aquí viene la prefiguración que en gracia de Dios por el Espíritu Santo y sintiendo, pensando y actuando en Cristo, en pobreza, humildad y obediencia, PHO. Se ha venido trabajando en ello, los trompos, por niveles. Y esas formas espirales en ascenso hacia ese orden natural, la creación, al reino de los cielos, que es en lo que Jesús siempre en su santa doctrina, doccheri, doctorado, ha venido haciendo desde que hizo su aparición en la tierra hace 2023 años, pero desde antes su espíritu ya habitaba el cosmos,
la creación y la conciencia humana, en seres que habían sido prefigurados para ser la familia sagrada, María Santísima, una niña de 12, 13 años de la familia Anahuín, hija de Ana y Joaquín, y prima de Isabel, y por tanto también Zacarías, entra ahí la familia. Ya se cercano ahí, a través de sus hijos ya siendo adultos, Isabel y Zacarías, Juan el Bautista, precursor, anunciador del nacimiento de Jesús. Y lo bautiza en el río Jordán, y siendo primos, en segunda generación siguen siendo familia, entonces ahí conectan los tres, padre, madre e hijo, dos tríadas que conectan en familia, replegada en la familia Anahuín. Entonces ya vendrán Ana y Joaquín, otros hermanos de María, y se repliega una familia que en su arqueología, en su antropología, en su impronta genética, en tanto biológica, material y natural, nemética, en tanto información, memoria propia, personal, íntima, pero también colectiva, social, familiar, pero una memoria geológica, ecológica, diría uno en términos hoy día. En aquella época no se conocía el pensamiento occidental de esa forma, pero sí en la misma providencia de Dios. Con tener en el pueblo de Israel era una bendición tener muchos años de vida, tener mucha familia y tener mucha tierra. Eso es. Con bendición, prosperidad, la siembra, la cosecha y los frutos. Todos procesos. Entonces son procesos naturales, procesos sociales y procesos culturales, que entran en interacción con otras dinámicas. Aparecen allí en mención. Estamos hablando del profeta Oseas, se aclara que en la previa ahorita se dijo profeta Isaías. De hecho también se dijo marzo 17, es marzo 18. Son lapsus que ocurren en particular por su servidor, amigo y hermano. A veces no se armoniza alma, mente y cuerpo, lo que se siente, lo que se piensa y lo que se dice. Por tanto, las obras, hechos y acciones que quedan reflejados en esta grabación dirán otra cosa, según la percepción, según la atención que cada quien, en gracia de Dios, preste a tanto no a su servidor, amigo y hermano, sino a lo que se llaman contenidos, a ir más allá de lo que muestra el material, lo que muestra este material probatorio, lo que demuestra esta prueba testimonial, como la quieran llamar. Es lo que llega al corazón y que entra en una sintonía con tu ser siendo. Y ahí viene replegarse, o sea, desdoblarse hacia atrás, reconfigurarse para, bueno, desde dónde está tu memoria, pregestacional o gestacional o posgestacional, es decir, contando desde esta vida terrenal y en las edades que se han ido configurando para estudio, para manejo, para gestión en comunidad. Gestión en concepto pues también posmoderno, pero que en su época sería para vivir en comunidad, para compartir en para afrontar las dificultades. Por tanto, que eso implica suplir las necesidades, las carencias, las falencias. Son dos extremos. El primero es natural, las necesidades fisiológicas, orgánicas, materiales, pero también hay unas necesidades mentales, intelectuales, cognitivas, cognoscentes, conocimiento. Y hay unas necesidades espirituales, afectivas, emocionales en tanto el corazón, más que emocionales en tanto la carne y la pasión.
Hay que saber diferenciar porque se ha simplificado en este globalismo secularizado de que tanto se ha hablado, Fray Nelson Medina, la Orden de los Dominicos, por Santiago y Javier Martín de los hermanos franciscanos de María en España, Fray Nelson sí de Colombia, aunque la Orden de los Dominicos es de España, y también en algún momento con Fray Nelson Medina, que pues anuncia por estos días que el 28 de este mes ya a partir de los cantos gregorianos, que es lo que en gracia de Dios ha tenido su carisma, va a reconectar con Francia. Más en un momento, 3 meses que van a estar allí compartiendo en torno a ello para tener la provincia transitoria allí. Es decir, se extiende la comunidad y este ministerio que se viene haciendo, enamórate de Jesús, enamórate de Cristo, enamórate con Jesucristo, que venimos compartiendo. En gracia de Dios, pues, su servidor, amigo y hermano por 2 años, que ha marcado Dios mediante para el 12 de junio de 2023, estaremos celebrando, porque en gracia de Dios es el primero que está allí. Y luego nuestros hermanos de estas órdenes y todos vosotros hermanos, a quienes hago de antemano una invitación amorosa a vincularse a este proceso, porque ahí es donde viene el compartir dentro de miles de millones de seres, dentro de miles de millones de oportunidades que nos da el Señor, dentro de miles de millones de posibilidades que se van generando por la vida. Los problemas, como se le conocen, y es más un concepto occidental, problematizar, hablar de un tema, ambiente, problema ambiental. Entonces empieza a definirse con más profundidad, con más amplitud, con más detalle. Depende el objeto de estudio, o sea, qué se quiere mirar, cómo se quiere mirar y el para qué se quiere mirar. Pues mirar con los ojos del alma, pero hablando del pensamiento occidental, de la forma occidental de conexión, es por la razón, es mental más que espiritual. Pero también hay una conexión intuitiva. Los hermanos originarios, Abya Yala, del África, Ubuntu, del Asia, el Oriente, tienen otras formas de conexión que es por la intuición. Y no es racionalismo ni es espiritualismo. Y no es mental ni es espiritual, ni es religiosa, ni es política. Es distinta, es diversa, es pluriversa. En esa pluriversidad es una forma de conectar con la divinidad a su manera, sus divinidades, o los espíritus, que están replegados sociohistóricamente en lo que es humano, en la humanidad, pero también replegados antes de la misma humanidad, o sea, transhumanidades, con seres mayores. Léase, véase, estúdiese, es una recomendación muy pensando en Ram Talks, que tiene un espacio en YouTube que hace síntesis sobre el pensamiento, sobre todo occidental, en filosofía, a veces en teología, pero más que todo desde la ética y la moral en diversos corrientes de pensamiento, personajes y estilos de razonar. Y habla mucho, como es español, léase, entiéndase como de manera impersonal, para no asumir que él lo dice. Y eso demuestra que no es individual. Como también otros hablamos en sentido amplio.
que ahí viene el concepto de lo colectivo, más que lo masivo y más que el grupo asociativo como suma de grupos o suma de personas o suma de instituciones, que eso es más acumulativo, más un concepto matemático y estadístico para llevar datos, registros, y como más sensacionalista, como magnificando las cosas quizá, potenciando. Se habla mucho de indicadores por matrices. ¿Qué tiene que ver todo esto con los procesos de vida, de bien vivir, de bienaventuranza, que es la providencia divina en el Creador, el futuro? Y frente a lo que ya es pasado en Jesús, sanador, restaurador del daño por el pecado, restitución de la dignidad humana para no volver a pecar. Pero eso requiere más que un acto consciente, más que un comportamiento coherente en lo que se siente, lo que se piensa y lo que se dice o lo que se actúa, en este caso por la palabra, que es el primer contacto de la acción. La palabra destruye como también construye. La palabra se traduce en la creación por el Padre Dios, pero cuando se entra a ser co-creador con Dios, siguiendo el orden natural, se es co-creador con Dios. Entra a ser artificial cuando se distancia, desobedece y se ensoberbece el ser humano, la persona humana, la criatura humana, y lo quiere hacer por su cuenta sin asumir riesgos, echándole la responsabilidad a otros del daño o del acierto, pero es ensayo y error, aparentemente aleatorio, pero es intencionado. Se dice en el derecho que hay dolo, que hay una intención, hay una premeditación, es la conducta humana. Conducta tanto personal, social o culturalmente reconocida, pero puede ser también desconocida por una transculturalidad, por una práctica. No estamos muy de acuerdo con ese concepto de al pueblo que fueses, haréis lo que vieses, porque hay que tener esa identidad propia, esa coherencia, esa sinergia colectiva y esa voluntad para trascender. Hemos venido meditando en el concepto la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Creador, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina del Espíritu Santo Paráclito, y actitud propia acorde a la actitud de Jesús. Las tres personas de la Santísima Trinidad, uno solo, uno y trino, es Dios. Entonces el politeísmo se reduce a tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo demás es maneras de representación social, son maneras de abstracción de las realidades, de lectura de su propia percepción de la realidad, y eso es singular, eso es único, eso es subjetivo. El concurso de miles de millones de subjetividades jamás, jamás, jamás desde la perspectiva humana, sino divina, podrá amornizar, o sea, articularse en el amor para vincularse con la creación. O sea, que resulta siendo soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, que en lo material, en el mundo terrenal, en lo finito, se pretenda poner allí en esa sintonía de perfección lo que es perfectible, empezando por cada ser siendo. Es un proyecto en construcción, o más bien un proceso, porque no es un proyecto como algo finito, micro, reducido, aislado, que es ese el vacío que deja el marco lógico de proyectos, que se asume como un punto, como un datum, como un quantum, y no es así. Es incluso complexos de ciclos que contiene a su vez procesos. El ciclo de planificación ambiental, que es dentro de la gerencia ambiental la prefiguración
dimensionamiento antes de que exista, antes de que se conozca, antes de que sea obvio. Está en el alma. ¿Y dónde está la huella? ¿Dónde está la impronta? ¿Dónde está la trama? Quizá en el propio ser siendo, en el vehículo físico, en este agente de transformación, que eso es lo que hacemos como con Jesús, ser agentes de transformación, pero Él es el que hace la transformación, Él es el que hace la obra. Nosotros como almas, y en especial Fundación Amayá, lo que tratamos es de llevar almas a Cristo para que Él haga el proceso de sanación, de restauración del daño, de restitución de la dignidad. Esa es la obra de Dios en la segunda persona. Lo mismo que para que haga la creación con el Creador. Según en el plan divino, cada alma consta allí, tiene un propósito, tiene un destino, tiene un fin que hay que ir descubriendo, no imponiendo y no negociando con otros, porque eso es axiológico. Eso es en esa jerarquía por proceso en tanto es amplio, pero para la iglesia es jerarquía en tanto son principios que no son negociables. Y ontológicamente, porque es la conexión Deus, ontonomía, una conexión con Dios, justificarse en Dios, dar gloria a Dios y dar gracias a Dios. Y es tanto asimismo cosmovisivo, cosmogónico. Precisamente la cosmogonía vincula al ser con su realidad, pero con las de todos los miles de millones de seres, al unísono, en sintonía, una orquesta a plenitud. ¿Y quién es el orquestador? Dios. Uno como criatura tiene una lectura muy reducida, menos que una bacteria, un virus, una riqueza, ¿no? Es que es inimaginable el tamaño. Un polen, una partícula de polvo. Y esa es la kenosis que hay que hacer. Ayer el Espíritu Santo inspiraba a su servidor, amigo y hermano sobre ello. Entre más diminuta, más liviana, más sutil sea la partícula de polvo, para llegar al reino de los cielos, en esa ascensión en espiral, camino allá, mejor. Y no que mejor ni que peor, sino que es más agradable a los ojos de Dios, como la oración. Podrá preguntarse cuándo una partícula tan sutil llega y atraviesa todas las capas de la atmósfera, biosfera, como decía nuestro hermano Teilhard de Chardin, de la orden de los jesuitas, que tuvo tantas dificultades en el Vaticano por considerarse herejía hablar de esos niveles de conciencia biosférica, muy lo denso, lo material, lo discreto. Noosfera, más lo mental, lo abstracto, lo creativo. En la racionalidad occidental incluso se tiene como un referente ser creativo, ser crítico, sociocrítico, ser estético, no lo permite. La misma globalización, el globalismo secularizado, esa singularidad, no, pues que nadie puede estar más adelante que el otro, nadie puede estar más destacado que el otro, nadie puede ser más reconocido que el otro. Entonces se acusan de ser instituciones, organizaciones, asociaciones muy liberales, de mucha liberalidad, de mucha libertad, pero son más retrógradas, más anacrónicas, más antagónicas y más analfabetas ambientalmente, alma y cuerpo. Y amorosamente se dice, porque esa fue la declaración en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el 2021 para el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, que los estudios que su servidor, amigo y hermano ha venido desarrollando, y en planificación ambiental, que es lo que venía citándose ahorita. Esa primera aproximación desde la planificación lleva a situar que no hemos hecho el ejercicio de situar en el corazón una sola palabra de Dios, una palabra, un vocablo, una letra,
y llevarlo a la plenitud de vida, en sentir, pensar y actuar en armonía, por su ser, vida y obra en armonía, por sus obras, hechos y acciones en armonía. Sería como insuflar ya y tratar de, dentro de miles de millones, hacer esa catarsis, como dicen los psicólogos, poner eso a conversar con todas las realidades de todos seres amados, en condiciones de modo, tiempo y lugar sintónicas. Y eso lo manda el Dios con la palabra, pero ya palabra dicha ya no tiene reversa. Decía por ahí un sabio, creo que indígena, lo mismo que la flecha lanzada, ni el río aguas abajo, ya no tiene reversa. Y como estamos sin reversa, tratamos de mantener el espacio por media hora, no obstante seguimos en sintonía. Por ahora muy agradecido, invito amorosamente a triangular con Fundación Amayá y subsiguientemente con Fundación Cambio Gnosis. Un abrazo, hasta pronto, Dios los bendiga.